Hola, buen día, gente. ¿Cómo están? Vamos a arrancar con la clase número 2 de este bimestre de Historia y Geografía 2. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de la Revolución de Mayo, habíamos visto cómo era la sociedad colonial, qué características tenía, por qué estaban descontentos los criollos, los indígenas, los mestizos, los esclavos, los indígenas. Y habíamos visto cómo se había dado la revolución, las causas externas que estaba pasando en el mundo en esa época y cómo se desencadenó, digamos, la revolución, la Semana de Mayo, hasta que se formó esta primera junta de gobierno criolla el 25 de mayo de 1810. Hoy lo que nos toca es ver una etapa bastante complicada, bastante convulsionada, que es la primera década revolucionaria. Ustedes tengan en cuenta que siempre que hay una revolución hay una serie de cambios muy importantes y entonces siempre está en discusión qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar, en qué rumbo, o sea, cuál va a ser el rumbo que se le va a dar al nuevo Estado, qué características va a tener. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, en primer lugar, cuáles eran las alternativas que se le presentaban a los revolucionarios de esa época para encarar el futuro. Y después vamos a ver en concreto cuáles fueron los grupos políticos que se fueron peleando entre 1810 y 1820 para imponer su propio proyecto frente al de los demás. O sea, piensen que acá siempre los que tuvieron, digamos, la sartén por el mango fueron los criollos, o sea, la burguesía criolla, o sea, gente que tenía tierras o tenía negocios y que lo que le interesaba era desplegar el desarrollo capitalista en la Argentina. Pero es verdad que estaban frente a la situación en donde había que crear un Estado de la nada. El viejo Estado colonial había sido tirado abajo y entonces había que reemplazarlo por un Estado absolutamente nuevo. Vamos a ver entonces ahora cuáles eran las alternativas que se tenía para construir ese Estado radicalmente nuevo. Entramos entonces en la década del 10 al 20. Si bien esto que vamos a hablar ahora es algo que va a ser importante para todo el periodo que va desde 1810 hasta por lo menos 1880, incluso en algunos casos más allá todavía. Ustedes esto lo van a encontrar en uno de los esquemas que figuran en el cuadernillo, que tiene como título Cómo organizar el nuevo Estado. Lo que yo voy a hacer ahora es explicar en qué consiste cada una de estas alternativas y después lo vamos a llevar a la práctica a ver cómo se peleaban los partidos políticos en concreto. En este tema de cómo organizar el nuevo Estado yo definí 6 problemas. Si bien había muchos más, ojalá hubieran tenido 6 problemas solamente, esos 6 problemas me parece que son fundamentales y hay muchas discusiones alrededor de qué solución adoptar para cada uno de esos problemas. Vamos a tomar entonces una por una. Vamos a la primera, que quizás es una de las discusiones más duras de la época, que es el tema de la forma de gobierno. Habíamos dicho que el sistema colonial español era una monarquía absoluta o un absolutismo. Bueno, esa monarquía absoluta, obviamente, después de la revolución ya no corre más. O sea, nadie quiere implementar una monarquía absoluta. Pero sí aparece una discusión entre aquellos que quieren organizar un nuevo Estado bajo una forma monárquica o bajo una forma republicana. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si me está diciendo que una monarquía absoluta ya no va más, ¿por qué proponen una monarquía? Bueno, porque los que proponen una monarquía lo que dicen es, no queremos un rey absoluto, un rey que tenga todo el poder, sino un rey que comparta el poder con algún tipo de congreso, asamblea legislativa que haga las leyes independientemente del rey. O sea, lo que se llama una monarquía constitucional. Acuérdense que casi todos los revolucionarios de esa época están de acuerdo con que hay que dictar algún tipo de constitución para organizar el nuevo país. El tema es qué forma de gobierno va a tener esa constitución. Bueno, hay algunos que dicen hay que hacer una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el rey tiene que ser fuerte, tiene que haber un gobierno que dirija. Piensan que en esa época estamos en guerra continua contra los españoles y entonces hay quien busca un gobierno fuerte, estable, y ven a la figura de un rey como algo
que puede cumplir ese papel. Otros dirán, no queremos reyes, justamente no estamos a favor de la monarquía absoluta, no queremos ningún tipo de rey, y lo que plantean es un modelo republicano. ¿Esto qué significa? Que todos los poderes, tanto un Congreso como un presidente, un director supremo o lo que fuere, van a tener que ser autoridades elegidas por la población, por los ciudadanos, y van a tener un principio y un final de mandato. Esa es la principal diferencia entre una monarquía constitucional y una república. En una monarquía yo pongo a un rey, el rey dura toda la vida y de hecho no lo elige nadie, sino que heredan sus hijos. En cambio, en la república, el poder ejecutivo está en manos de alguien que es elegido en alguna medida por sus ciudadanos y que tiene un plazo. Entonces, acá hay una primera gran discusión: monarquía o república. Los republicanos dicen, bueno, que la república es como que combate más el abuso de poder, y los monárquicos lo que dicen es que la monarquía da un gobierno más fuerte. Esa es la discusión. Pero esa no es la única, no es la única discusión. Otra de las discusiones cruciales, y que la vamos a encontrar en esta unidad y en las siguientes, es la discusión sobre la forma del Estado. Y ahí nos encontramos con tres variantes. Yo me animo a poner tres variantes y no dos. Una es la del centralismo, otra es la del federalismo y otra es la del localismo. Ustedes van a encontrar las tres en el cuadernillo. ¿En qué consiste cada una? Digo, porque esto es importante para después entender las peleas unitarios y federales, etcétera, que tenemos en las próximas unidades. Cuando hablamos de una política centralista o una forma de Estado centralista, a lo que nos referimos es que vamos a tener a un gobierno central, o sea, un gobierno nacional, que va a tener la capital en cualquiera de las provincias, aunque todos sabemos que la de Buenos Aires es la más poderosa, y ese poder central es el que va a tener el poder de elegir a los gobiernos de cada una de las provincias. Entonces, yo tengo imaginemos, un presidente o un rey o lo que fuere, y es ese presidente, ese rey, ese Congreso central el que tiene la capacidad para elegir a los gobernadores de cada una de las provincias. ¿Esto qué significa? Que las provincias en sí mismas no tienen autonomía, o sea, están manejadas por ese poder central. En cambio, en el federalismo lo que pasa es lo contrario. Lo que yo primero tengo son las provincias. Cada provincia tiene un poder propio, o sea, una constitución propia. Los gobernadores son elegidos por gente de su propia provincia. Y entre todas las provincias eligen después a un gobierno central al que le dejan algunos poderes. O sea, no deja de haber un gobierno central, por eso es federal. Pero sin embargo, cada provincia mantiene su constitución, sus leyes, su autonomía, y los gobernadores de cada provincia, por ejemplo, son elegidos por la gente de cada provincia, por los habitantes de cada provincia. Habría una tercera opción, que es lo que yo llamo el localismo, que es que cada provincia esté por su cuenta y no haya ningún tipo de gobierno central. ¿Sí? En ese caso, ni siquiera hablamos de algo federal. Hay algunos autores que hablan de que eso es federal. Bueno, en realidad es como si hubiera varios países distintos y no hay ninguna instancia que los coordine. Muchas veces las provincias lo que piden es que se arme algún tipo de gobierno federal, porque saben que eso les permite que el poder central, que es el que recauda, el que tiene más plata, le pase algunos mangos a las provincias. Entonces fíjense que acá hay tres formas distintas y vamos a ver cómo se aplica después a la pelea entre las distintas facciones políticas. Otra de las grandes discusiones que surge en esta época es el problema de la propiedad de la tierra. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos alternativas que se dan? Uno es lo que yo llamo el latifundio y el otro es lo que se llama la reforma agraria. ¿Qué sería una política latifundista? Y sería que yo acá hago un dibujo, perdónenme, pero no soy un gran dibujante. Imaginemos que acá tenemos toda la tierra de una provincia. Bueno, si yo divido esa tierra solamente entre tres propietarios, digo que son grandes latifundistas porque tienen grandes propiedades. O sea, hay mucha tierra en manos de muy poquita gente. Eso es el latifundio. Los que defienden el latifundio lo que dicen es que en realidad es más productivo porque hay más escala, y sobre todo en el caso de Buenos Aires, que en esa época tenía una actividad ganadera. La ganadería necesita grandes superficies, ¿no? O sea, grandes extensiones son más eficientes. En cambio, los que proponen una reforma agraria lo que dicen es que en realidad
a esta tierra hay que dividirla entre muchos más pequeños propietarios. O sea, entre campesinos más chiquitos. ¿Por qué? Porque eso a lo que llevaría es a una mejor distribución de la riqueza dentro de la sociedad agraria, por lo menos. Entonces, uno tiene muchos pequeños propietarios y cada uno se va a preocupar por poblar cada región. Entonces, ahí hay como dos polos. Los que dicen mucha tierra en pocas manos y los que dicen hay que distribuir la tierra entre pequeños productores. Esto vamos a ver que también va a haber varias líneas políticas que lo sostienen en medio de la revolución. Piensen que repartir las tierras también tiene como objetivo buscar el apoyo de esas masas populares más pobres, el gaucho, el indio, que también tiene que pelear en la revolución y al que los criollos dicen hay que darle algo. Otra de las discusiones importantes de esta época se da en el tema de la política comercial. En la política comercial tenemos que marcar que hay algo que obviamente ya ningún criollo quiere más, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, que es el monopolio mercantilista. O sea, ya nadie quiere un sistema en donde haya un gobierno donde le da licencias solamente a algunos comerciantes y el resto no puede comerciar. Pero sin embargo, aun cuando hablemos de comercio libre, o sea, todo el mundo coincide en que no tiene que haber monopolio y tiene que haber comercio libre, hay dos estrategias posibles de comercio libre. Una es lo que se conoce como el libre cambio y otra es lo que se conoce como el proteccionismo. ¿El libre cambio en qué consiste? Imaginemos que acá tenemos Argentina y los países extranjeros. Bueno, el libre cambio lo que me dice es que los extranjeros pueden vender sus productos con muy poco control, o sea, pueden introducir sus mercaderías en el mercado interno argentino con pocos impuestos, sin que tengan ningún tipo de inconveniente. La idea del libre cambio, ¿cuál es? Que entren productos baratos desde el exterior. El argumento es que si yo importo cosas baratas, también Argentina va a vender cosas que pueda producir, entonces va a haber un intercambio mutuo y de mutuo beneficio entre los países del exterior y los de el país. Ahora, hay algunos que lo que dicen es, bueno, pero si acá tenemos Argentina compitiendo con Inglaterra, por ejemplo, en los productos industriales nos van a fundir, porque obviamente Inglaterra produce mucho más barato, tiene muchas mejores máquinas, entonces hay quien dice, bueno, hay que proteger a esta industria interna en Argentina y evitar que esos productos que vienen desde afuera entren en las mismas condiciones que se producen los productos nacionales. Entonces, por ejemplo, se les van a poner impuestos o se les van a poner trabas a la entrada. ¿Para qué? Supuestamente para proteger la industria interna y que esos industriales al interior del mercado interno tengan la posibilidad de vender en mejores condiciones. Entonces, a esta política, que lo que hace es ponerle barreras o trabas a la importación de productos extranjeros, es lo que se llama una política proteccionista. Piensen que en general, en la Argentina, ¿quiénes van a ser liberales? Los que pueden exportar cosas y no les importa porque tienen una buena productividad y una gran ganancia. Por ejemplo, los exportadores de cuero, los exportadores de carne, que los tipos saben que van a exportar. O sea, ellos pueden exportar cuero y después importar textiles. Ahora, los que fabrican textiles están preocupados porque no vengan los textiles ingleses y los fundan. Entonces, muchas veces los industriales en la Argentina van a ser proteccionistas y los terratenientes exportadores, los que se dedican al agro, van a ser librecambistas. Esta es una gran discusión que se da en todo el periodo hasta el día de hoy. Otra de las discusiones que se da es el de la política exterior. En el tema de la política exterior, el gran problema es este. A ver, todo el mundo quiere, o sabe que ya no vamos a ser colonia de España, ¿sí? O sea, el colonialismo ya no. O sea, acá podríamos anotar, bueno, no me funciona mira ahí, ya no colonialismo. ¿Sí? O sea, colonia nunca más. Ahora, una vez que ya tenemos un Estado nacional formado, más o menos independiente, la gran disyuntiva es, si tenemos una política nacionalista o tenemos una política de subordinación o de amistad con las grandes potencias. Yo que hice un mal dibujito de Inglaterra y uno de Argentina.
Piensen que una vez que nos liberamos de España, Inglaterra va a ser una gran potencia económica que nos va a querer vender un montón de sus productos y que Argentina exporta también productos que los ingleses nos compran. Entonces hay muchos que dicen hay que hacer una alianza con los ingleses o con las grandes potencias, una alianza comercial, por ejemplo, y eso nos va a servir, ¿no? O sea, subordinarse a alguna gran potencia. Otros dirán, no, eso nos va a llevar a ser dependientes de otros países más poderosos y lo que hay que hacer es una política nacionalista y hacer nuestra política y no andar mendigando amistad con otros países del mundo. Y finalmente, otra de las discusiones que también va a ser importante y se va a dar en todo el siglo XIX es la discusión sobre la participación popular. Entonces acá la gran discusión es, ¿a quién se le da el derecho al voto o a participar del nuevo Estado? Dijimos que en una república todas las autoridades son elegidas por sus ciudadanos, pero la pregunta es, ¿quiénes son ciudadanos? ¿O quiénes van a ser ciudadanos en el nuevo país? Hay algunos que dicen, solamente hay que darle el derecho al voto a los más ricos, o sea, a la burguesía criolla. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los indígenas, los ex esclavos, los campesinos hagan cosas que a la élite más rica no les guste. Y por lo general lo que dicen los que plantean este tipo de voto limitado es que los más pobres no tienen propiedades, no tienen intereses en el país, etc. Bueno, una serie de argumentos que determina lo que llamaríamos un modelo político oligárquico. Cuando uno habla de oligarquía, está hablando de un sistema político en el cual solamente hay una minoría de los más ricos que son los que pueden votar. Piensen que esto no se da solamente en la Argentina, sino que también se da en Europa, en varios países, en donde solo paulatinamente se va ampliando el derecho al voto. Otros dirán, no, bueno, acá hay que hacer una ampliación de ese derecho y todo el mundo tiene que tener derecho a votar, y es una forma que llamamos más democrática, o sea, ampliamos el voto hasta convertirlo en voto universal. Acá puede haber varias variantes, ¿no? Darle más o menos derecho al voto a más o menos cantidad de gente, pero una política más democrática sería una que le da una mayor cantidad de derechos electorales a una mayor cantidad de personas, incluyendo los peones, los gauchos, etc. Piensen que en esta época los criollos están siempre en la disyuntiva entre el miedo que le tienen a las clases más bajas, porque en definitiva son sus esclavos, o son gente que le paga impuestos a ellos, o que trabaja para ellos, o que son obreros de ellos, y por otro lado, tienen la necesidad de pelear contra los españoles, y entonces dicen, bueno, hay que darles derechos, porque si no estos tipos no van a pelear nunca a favor de la revolución. Entonces esta dinámica entre formas más democráticas o formas más oligárquicas está también en discusión todo el tiempo, y lo vamos a ver ahora cuando veamos las peleas políticas. Entonces, fíjense que acá hay un montón de problemas que hay por solucionar. Y cada uno de esos problemas tiene soluciones diferentes y cada línea política, cada partido político va a proponer distintas soluciones. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo juegan estos proyectos políticos en la política concreta entre 1810 y 1820. ¿Sí? Vamos a ir a... Bueno, acá tenemos un pantallazo muy general entre 1810 y 1820, ¿sí? Que es nuestro periodo. ¿Dónde habíamos quedado en la clase pasada? Habíamos quedado en la formación de la primera junta. La primera junta, que se formó, como todo el mundo sabe, feriado 25 de mayo de 1810, la habían formado los criollos, que habían hecho la revolución, habían tirado abajo al virrey y habían formado un gobierno nuevo en donde los que tenían más representación eran los burgueses criollos, ¿sí? O sea, esos criollos que eran hijos de españoles, que habían nacido acá en América y que tenían plata, digamos. La primera gran pelea que se va a dar dentro de esta primera junta, ubicarán quizá la foto del Villiquen o del Anteojito. El presidente de la junta era Cornelio Saavedra, que era el jefe de las milicias del regimiento de Patricios, que era una de las milicias que había peleado contra los ingleses y que era fundamental porque tenía las armas en la mano. Y uno de los secretarios de esa junta era Mariano Moreno, que era un intelectual, un abogado, y que va a estar más influido por todas las nuevas ideas de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, ¿sí? Estas ideas de soberanía popular, igualdad, república, etc. O sea, si uno tuviera que hacer una distinción entre morenistas y saavedristas, tendría que decir que los morenistas son como
los más revolucionarios, los que quieren llevar las cosas más lejos, y que al mismo tiempo son los más centralistas, o sea, son los que quieren que la revolución la dirija firmemente Buenos Aires, porque temen que en las provincias sean más conservadoras y no quieren dispersar el poder. En cambio, los saavedristas, como son un poquito más conservadores, o sea, si bien están de acuerdo con el libre comercio, están de acuerdo en muchos casos con la independencia, lo que les interesa es mantener el orden social. Entonces, están más preocupados por sostener el sistema social tal como está, mientras que los morenistas, como están más preocupados por ganar la guerra contra los españoles, lo que proponen es movilizar a las masas populares en donde haya que hacerlo y darle concesiones. Por ejemplo, Castelli va al norte y le quita el tributo a los indígenas. O Belgrano va al Paraguay y en el trayecto hace un reglamento donde propone repartir tierras a los indígenas. O sea, el sector morenista es el que intenta ganar a las masas populares porque entiende que sin esas masas populares es muy difícil ganar la revolución. Entonces, el morenismo es más revolucionario y el saavedrismo es más conservador. Los dos igual son revolucionarios en el sentido de que están en contra del poder español. Ahora, en esa pelea dijimos que los morenistas son un poco más centralistas, o sea, quieren armar un ejército centralizado para pelear contra los españoles. Los saavedristas se basan en el poder de las milicias de cada provincia y entonces les cuesta más aceptar que haya un gobierno central. Y entonces apoyan más esa cosa un poquito más federal de buscar, digamos, el apoyo de la élite o de las clases altas de cada una de las provincias. Bueno, en esta pelea, ¿quién termina ganando, digamos? Bueno, la victoria va a ser de los saavedristas. Hay una discusión entre Moreno y Saavedra, en donde Moreno lo que propone, o sea, Saavedra propone que vengan los diputados de cada una de las provincias y se vayan sumando a la Junta Grande, a la primera Junta para formar una Junta Grande, y los morenistas no quieren eso, quieren que se arme un congreso separado para que el poder siga firmemente en manos de los revolucionarios en Buenos Aires. Bueno, hay una discusión, gana la votación el saavedrismo, Moreno renuncia, lo mandan a una misión diplomática en Inglaterra y muere misteriosamente en alta mar, con lo cual el morenismo pierde a su líder político. Ahí hay toda una serie de acusaciones de que a Moreno lo matan, etc. Pero bueno, eso no vamos a entrar en eso. Pueden buscarlo porque hay un montón de videos. Pero lo más importante es que Moreno muere y el saavedrismo, o sea, el sector más conservador, digamos, de la revolución, va a ser el que va a terminar dominando el nuevo gobierno que va a ser el de la Junta Grande. ¿Sí? O sea, ¿por qué es una Junta Grande? Porque uno tiene la primera Junta, que eran 9 personas, y ahora se le suman todos los diputados del interior. El más importante y el más conocido va a ser el de Anfunes, que están más cerca de la onda saavedrista y por lo tanto van a darle a la Junta Grande ese tinte más provinciano y más conservador, o sea, menos radical, menos revolucionario. Ahora bien, bueno, acá decimos que en la Junta Grande predominan los saavedristas. Ahora, yo lo que acá digo es que son conservadores, pero vamos a ver después por qué deben radicalizarse. El tema es el siguiente. En la Junta Grande domina el saavedrismo. ¿Cuáles van a ser los nuevos sectores que empiezan a cuestionar a Saavedra? Y van a surgir algunos sectores que empiezan a decir, bueno, acá hay mucha gente de las provincias, o sea, hay gente de Buenos Aires que empieza a decir, o sea, gente vinculada con los comerciantes porteños, con la burguesía porteña, que empieza a decir, acá hay mucha gente del interior, acá hay que limpiar gente que viene de Santiago del Estero, de Córdoba, porque son conservadores. Y por otro lado, los viejos morenistas, los que obedecían a la corriente más revolucionaria de Moreno, ven que estos son gobiernos que no son tan, o sea, que no proponen hacer cambios tan rápidos ni tan radicales. Entonces es como que los dos sectores, o sea, tanto esta burguesía porteña, que es centralista, que no quiere a gente del interior, como los morenistas, que son revolucionarios y lo ven a los de la Junta Grande como conservadores, se empiezan a juntar y hacen una movida para tirar abajo a la Junta Grande y van a terminar formando
un nuevo gobierno que se lo va a conocer como el primer triunvirato. O sea, para llegar al primer triunvirato, lo que se produce es una especie de coalición o de alianza entre los morenistas, que obviamente estaban en contra de los saavedristas dentro de la Junta Grande, y un nuevo sector, que yo lo llamo los rivadavianos, ¿sí? Rivadavia va a ser una de las figuras más importantes de esta época, que en realidad son porteños que no tragan demasiado a los del interior y quieren un gobierno centralista en manos de Buenos Aires. Por eso decimos que el primer triunvirato es un gobierno centralista o un gobierno centralizado. De hecho, una de las cosas que va a hacer el primer triunvirato va a ser eliminar a la Junta Grande y va a eliminar a todas las juntas que se habían formado en varias provincias. Es un gobierno centralista. Justamente, una de las cosas que va a intentar hacer este primer triunvirato va a ser disminuir el poder de las milicias urbanas, que eran estos cuerpos armados sobre los que se sostenían los saavedristas, y van a intentar hacer un ejército centralizado para pelear en los distintos frentes contra los españoles. No hace falta que sepan los nombres de los que integran el triunvirato, pero sí quédense con la idea de que es Rivadavia, de alguna manera, un comerciante porteño, el que va a ser como la figura más importante detrás de ese primer triunvirato. Ahora bien, uno puede decir, este primer triunvirato dura bastante poco también, dura entre 1811 y 1812. ¿Por qué? Porque una vez más, una vez que este triunvirato empieza a gobernar, empiezan a surgir algunos grupos opositores, algunos que ya los conocemos, los viejos morenistas, que habían contribuido a que el primer triunvirato llegara al poder, se dan cuenta de que al final el que tiene el poder es Rivadavia, que este gobierno tampoco es tan revolucionario, y entonces empiezan a nuclearse en una especie de organización opositora que se la va a conocer como la Sociedad Patriótica. Básicamente está compuesta por morenistas. Acuérdense que Moreno está muerto, pero su principal sucesor, que es Bernardo Monteagudo, va a ser como la cabeza de esta agrupación. Estos son fundamentalmente intelectuales, abogados, periodistas. Ahora, lo que va a surgir como nuevo en esta época, un nuevo grupo de oposición, va a ser la que se va a conocer como la Logia Lautaro. ¿La Logia Lautaro qué es? Era como una organización secreta. Las logias en Europa eran organizaciones que formaban ciertos personajes intelectuales o de clase alta para oponerse a los reyes, a la monarquía absoluta. Se juntaban en secreto y tenían algún tipo de programa en común. Bueno, ¿quiénes van a formar esta logia que se va a poner el nombre de Lautaro, que era un cacique indígena? Las dos figuras principales van a ser bastante conocidas. Uno va a ser don José de San Martín, que viene de España, y el otro va a ser Carlos María de Alvear, que también es un militar, que viene de España. Acuérdense que España estaba peleando contra Napoleón, y estos militares, para esta época, estamos en 1812, ven que Napoleón ya está dominando todo el territorio español, y dicen acá no tenemos nada que hacer, y se vuelven a América, intentando difundir la revolución en el territorio americano. Entonces, tanto San Martín como Alvear, junto con otros también militares, Sapiola, etc., forman esta Logia Lautaro, y rápidamente van a entrar en sintonía con los morenistas y van a empezar a criticar al primer triunvirato y lo van a acusar de que es tímido, que no le importa la revolución, que está mucho más preocupado por lo que pasa en Buenos Aires que por lo que pasa en el interior, donde está el grueso de la guerra. Entonces, estos dos se terminan juntando. Piensen que estos son militares, tienen armas en la mano. De hecho, San Martín es el que va a crear un regimiento nuevo, que es el regimiento de granaderos a caballo. Entonces, estos tienen armas, estos tienen las ideas, se juntan los dos, hacen una movida contra el primer triunvirato, lo tiran abajo y forman un nuevo gobierno que se lo conoce como el segundo triunvirato. En este segundo triunvirato, obviamente el poder detrás del trono va a ser la Logia Lautaro, que es una organización secreta, pero que está compuesta por intelectuales cuya idea original es declarar la independencia y hacer una constitución liberal que tenga división de poderes, etc., igual que estaba dándose en otros países de Europa en esa época. Piensen que muchos están mirando a Inglaterra como su gran modelo y otros han pasado por la revolución en Francia, que también es una república, miran a Estados Unidos, que es una república. Entonces, esa Logia Lautaro lo que proponía es hacer esas dos cosas, independencia y constitución. Ahora, muy bien.
Una vez que el segundo triunvirato llega al poder, dice, bueno, o sea, vamos a darle un nuevo aire a la revolución, o sea, vamos a darle un nuevo ímpetu. Y lo que hace es justamente convocar a una asamblea justamente para hacer la constitución y para declarar la independencia. Como diciendo, bueno, ahora sí, ahora vamos a hacer la revolución en serio. En 1813, finalmente se reúne, en enero del 13, se reúne la asamblea, que se la va a conocer como la asamblea del año 13. Y esta asamblea, paradójicamente, si bien hace muchas reformas, ¿sí? Hace unas cuantas reformas, que acá las coloco como reformas liberales. Por ejemplo, establece que los hijos de esclavos van a ser libres, genera una escarapela nacional, un escudo nacional, emite moneda propia, elimina los instrumentos de tortura, elimina los títulos de nobleza, ¿sí? O sea, hace una serie de reformas, que son reformas en el sentido de desmantelar el sistema colonial, pero sin embargo, paradójicamente no hace las dos cosas principales que tenía que hacer, que era declarar la independencia y dictar la constitución. Estas dos cosas no las hace, entonces tenemos que preguntarnos por qué no las hace. Bueno, no las hace por una razón bastante simple. A partir de 1813 a 1814, en España, a Napoleón lo están venciendo, el rey de España vuelve al trono y amenaza a todos los revolucionarios insurgentes de América que va a mandar expediciones para hacerlos pelota y recuperar sus tierras. Entonces, hay todo un sector de los gobiernos revolucionarios, que acá se van a reflejar en el sector de Alvear, que va a empezar a tener un cierto miedito de que las represalias españolas vengan y hagan pelota todo. Entonces, el alvearismo, o sea, este sector de la logia Lautaro, lo que empieza a proponer es, bueno, acá le pongo negociar con los ingleses, pero lo que le importa a los alvearistas es intentar frenar todas esas reformas, frenar todo ese proceso de independencia, a ver cómo reaccionan los españoles. O sea, de alguna manera están mirando con más cautela y con más miedo qué pasa si la revolución sigue adelante. A tal punto van a llegar que una de las cosas que le van a proponer los alvearistas a los ingleses es hacer un protectorado, o sea que en vez de ser una dependencia de España, hacemos una dependencia de Inglaterra, por ejemplo. O sea, a tal punto llega el miedo que tienen los alvearistas de que los españoles vengan con sus fuerzas militares a Buenos Aires. Sin embargo, hay otro sector de la logia Lautaro, que es el sector de San Martín, que lo que va a decir es, bueno, a ver, ya estamos jugados, empezamos esta revolución, estamos en varios frentes de guerra, bueno, terminémoslo, nos puede salir bien o nos puede salir mal, pero organicemos la revolución, organicemos los frentes militares y juguémonos. Bueno, esta es la idea de San Martín dentro de la logia Lautaro. El problema es que San Martín está instalado ya en Mendoza, es gobernador de Cuyo, y no está dirigiendo la asamblea. La asamblea la dirigen los alvearistas. Entonces, el alvearismo, manejando la asamblea del año 13, decide no hacer ninguna de estas dos cosas. O sea, sostenido por ese miedo a la reacción española, no hacen ni la independencia ni la constitución. Hacen proyectos, todo lo que quieran, pero no hacen lo que tenían que hacer. Pero sí van a hacer algo que va a cambiar la estructura política. Van a hacer una nueva forma de gobierno que se la va a conocer como el directorio. O sea, esta asamblea era una asamblea cuyo objetivo era hacer una constitución y después convertirse como en un congreso, o sea, una asamblea que dictara leyes. Bueno, una de las leyes que va a ser la asamblea del año 13 es la ley que crea el directorio. ¿Qué es el directorio? Es un poder ejecutivo unipersonal, como si fuera un presidente, que se lo llama el director supremo, que va a estar gobernando a la par que la asamblea. Acá los que vemos son cuáles fueron los principales directores supremos que se dan entre 1814 y 1820. No es importante que sepan cada uno de los nombres, pero sí cuál va a ser la gran pelea que se va a dar en esta época entre el 14 y el 20, que es la pelea entre el directorio, que está instalado en Buenos Aires, y una nueva fuerza política, que ya estaba desde antes, pero que ahora la vamos a ver, que es la de los artiguistas. ¿Quiénes son los artiguistas? Los artiguistas son también criollos, revolucionarios, burgueses que están
en la banda oriental, en lo que es hoy Uruguay. Acuérdense que en esta época Uruguay no era un estado separado, sino que era una provincia más dentro del virreinato del Río de la Plata. Del ex virreinato, ¿no? Porque ya estaba desarmado. Bueno, los artiguistas, dirigidos por José Gervasio Artigas, que va a ser un patriota, digamos, un revolucionario de la banda oriental, empiezan a pelearse con el directorio porque hay una pica entre los dos puertos. El directorio está instalado en Buenos Aires y Artigas está instalado en Montevideo, en la banda oriental. Entonces, a partir de ahí ya hay una serie de conflictos anteriores y los artiguistas tienen otra política, que es una política más revolucionaria, que por ejemplo propone, como están todo el tiempo en guerra, repartir las tierras de los latifundistas entre los campesinos, hacer una reforma agraria, y propone una forma de organización absolutamente federal, cosa que los de Buenos Aires no están tan de acuerdo. Entonces, acá empieza a surgir una serie de guerras hechas y derechas, entre los ejércitos del directorio y los ejércitos de Artigas. Hay una guerra civil entre artiguistas, que tienen su cuartel general, digamos, en Uruguay, pero que también tienen influencia en Entre Ríos, en Santa Fe, en Corrientes, en lo que se conoce como la Liga de los Pueblos Libres, y el directorio, que tiene su asiento en Buenos Aires y tiene influencia en toda la parte del interior, ¿sí? Desde Córdoba hasta el norte. O sea, acá tenemos una guerra civil. En medio de esa guerra civil, ¿sí?, lo que tenemos es que uno de estos directores supremos, que va a ser Alvear, que está instalado en Buenos Aires, manda a uno de sus subordinados a pelearse contra Artigas, que es Álvarez Thomas. Álvarez Thomas, en el medio del camino, se da cuenta de que a Artigas no puede ganarle nunca, se pega media vuelta, vuelve a Buenos Aires, tira abajo a Alvear y forma un gobierno nuevo. Ese gobierno nuevo, que es el de Álvarez Thomas, inmediatamente lo que va a hacer es disolver la asamblea del año 13 y va a convocar a un congreso nuevo, que reemplace a la asamblea. Acuérdense que la asamblea se dedicaba a hacer las leyes al mismo tiempo que estaban los directores. Bueno, él dice: yo me convierto en el director supremo provisorio, y convocó a un congreso que se va a reunir en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Y justamente cuanto más lejos esté de la banda oriental y de la zona del litoral. O sea, en el interior están los aliados de Buenos Aires, digamos. Entonces, finalmente, en marzo del 16, se convoca un congreso en Tucumán, y este congreso en Tucumán sí va a terminar declarando la independencia. O sea, lo que no hizo la asamblea del año 13, sí lo va a hacer el congreso del año 16. Por varias razones. El rey de España había amenazado con mandar un ejército, digamos, una fuerza armada contra Buenos Aires, y en realidad la mandó contra Venezuela. Entonces Buenos Aires zafó, y de hecho, como la guerra seguía, muchos decidieron tomar la postura de San Martín o de Güemes, que son los patriotas del otro bando. De hecho, Alvear también cayó, y entonces el Congreso finalmente se decide y declara la independencia, el famoso 9 de julio de 1816. Justamente, el principal debate que se da en el Congreso es, bueno, declaramos la independencia, decimos que ya no dependemos del rey de España, etc. Pero ¿qué forma de gobierno se va a terminar aplicando? ¿Una monarquía o una república? Bueno, acá hay una gran discusión, no termina de zanjarse la discusión, pero la mayoría son republicanos. Aunque hay algunos, como Belgrano, que plantea, por ejemplo, coronar un rey inca para entusiasmar, digamos, a las masas indígenas del interior y que sigan peleando a favor de la revolución. Bueno, ese congreso, además de dictar la independencia, un tiempito después se va a trasladar a Buenos Aires, y en Buenos Aires va a terminar haciendo la Constitución. Acuérdense que eran los dos objetivos fundamentales: independencia y Constitución. Bueno, en el 19 arma una Constitución con esta particularidad: la Constitución es una Constitución centralista. O sea, el director supremo, digamos, el presidente de la nación, puede elegir a los gobernadores de cada provincia. O sea, no le da autonomía a ninguna de las provincias. Esta constitución obviamente no le cae simpática a ninguno de los artiguistas, que son federales, y entonces estalla una nueva guerra civil entre el proyecto centralista, que es el del directorio, y el proyecto federal, que es el de Artigas.
Recuerda que cada uno tiene un ejército propio, y lo que hacen es enfrentarse en 1820 en una gran batalla que se la conoce como la batalla de Cepeda, en donde los caudillos federales, que son dos caudillos que estaban junto con Artigas, entran en Buenos Aires, se enfrentan con el ejército de Rondó, que es el ejército del Directorio, y en Cepeda derrotan por completo a los de Buenos Aires y quitan el gobierno del Directorio. O sea, después de la batalla de Cepeda, queda sin efecto la Constitución, queda sin efecto el Directorio y desaparece el Congreso. O sea, el país queda sin autoridades nacionales. Y ahí se abre todo un proceso nuevo, que ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente, ¿sí? en la clase próxima, ¿sí? Que es la etapa que se la conoce como las autonomías provinciales, ¿sí? Pero fíjense que, rebobinando, hay todo un proceso político bastante largo y bastante complejo, en donde están todo el tiempo poniéndose a prueba los distintos proyectos que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? Hay algunos que son federales, otros que son centralistas, unos que son monárquicos, otros que son republicanos, unos que proponen reforma agraria, otros que proponen latifundio. O sea, todo esto está poniéndose en juego en este periodo que va de 1810 a 1820. Bueno, ya se está haciendo un poco larga esta clase, pero me parece que era necesaria para que se pudiera entender todo el proceso. Y desde ya lo que les recomiendo es que lean todo el texto, que está bastante sintético, bastante corto, pero que es bastante denso, y que a partir de ahí puedan ir avanzando sobre la comprensión de cada uno de los conceptos, ¿sí? Y ya les digo, dudas, preguntas, no duden en hacerlas, y en la próxima clase lo que vamos a tomar es el periodo posterior, ¿sí? Todo el periodo que va de 1820 a 1850, o sea, las autonomías provinciales y las guerras civiles entre unitarios y federales, que vamos a ir definiendo bien de qué se trata cada partido político. Sí, así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.